De hoy día es decidiendo según un reino inconmovible. Decidiendo según un reino inconmovible. Y quiero llevarlos a unos versículos que están en el libro de Colosenses capítulo 1. Bendito sea el nombre de Jesús. Colosenses 1. El apóstol Pablo declara lo siguiente, verso 9 en adelante. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo oraba para que los hermanos que estaban en la región de Colosa crezcan en el conocimiento de Dios. Fortalecidos con todo poder. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Estoy leyendo en la Reina Valera. En otras versiones dice, para que crezcan en ánimo en sus creencias. Para que sean constantes en las adversidades. Con gozo, dando gracias al Padre, y aquí viene lo glorioso, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Qué privilegio, hermanos, que nuestro Dios Todopoderoso nos ha hecho aptos en Cristo para ser partícipes de una gloriosa herencia, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Cuántos se gozan por eso? Imagínese usted, póngase a pensar, ¿dónde estábamos y dónde estamos ahora por Jesús? ¿Cómo éramos? ¿Qué éramos? Y ahora, ¿qué somos en Cristo? Nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Yo pregunto en esta mañana, hermanos queridos, honestamente, ¿cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos han abrazado el Evangelio a Cristo en sus corazones? Porque este mensaje es para ustedes. ¿Por qué pregunto? Porque yo quiero en esta mañana que usted pueda entender con claridad qué es lo que usted tiene o qué es lo que nosotros tenemos como hijos de Dios. Es algo glorioso, perdón. El Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Cuántos han creído? Repito, el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y esta salvación es un continuo llamado a una definición. O sea, el creyente, la persona que ha aceptado a Cristo, tiene que estar definido. Y no solamente definido, tiene que estar determinado en ese llamado que Dios nos ha hecho. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que aprendamos a tomar decisiones eternas. ¿Es serio esto, hermanos?
decisiones eternas. Mire, todos los días nos enfrentamos a estas decisiones y a estas determinaciones. Número 1, vivir y ser gobernados según lo que perciben nuestros sentidos físicos. Vivir en base a la naturaleza del mundo en que vivimos, o vivir conforme a la realidad de su reino. A la realidad de su reino, el reino de Dios, escúcheme, que ya mora dentro de todos los creyentes. Por eso le hice la pregunta, ¿usted es de Cristo? Esta realidad ya mora en usted. Que es una realidad en todos los creyentes, hermanos. Nos toca ser determinados y definidos. O vivimos y somos gobernados por las cosas, los sentidos físicos, o somos gobernados, anclados en la fe de lo que Dios ha dicho para su pueblo, para sus hijos, y que Él ya nos ha dado. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que usted y yo tenemos? Nada más y nada menos que Cristo reinando a plenitud dentro de nosotros. ¿Lo está creyendo? Cristo está reinando a plenitud en su vida, en nuestras vidas. Por eso es que en esta cita bíblica que hemos leído se nos dice que ya hemos recibido el reino del amado Hijo. En otras palabras, amada iglesia, este reino no está afuera, este reino está dentro de cada uno de nosotros. Está dentro de nuestro espíritu, está en nuestro corazón. El reino de Dios, el reino de Cristo, ya está en el corazón de cada creyente. Bendito es el Señor. Entonces, si ya lo hemos recibido, ya lo tenemos a plenitud, Dios nos está llamando a vivir con conciencia gozosa de esta realidad. Cuando nos gozamos en el reino de Dios que hemos recibido, esta realidad que mora en cada uno de nosotros, entonces comienza a fluir y comienza a salir con libertad. Pero eso hay que tener conciencia de esto. Hay que estar definidos. Hay que estar determinados, hermanos. Ese reino comienza a fluir. Por esto es necesario que entendamos y creamos que el reino del Hijo amado está dentro de usted y dentro de mí y dentro de todo creyente. Entonces, ¿el resultado qué va a ser? El resultado será que al creer en esta verdad, no algunas, todas las circunstancias, hermanos, todas las situaciones que nos puedan sobrevenir serán vistas y entendidas desde la realidad eterna, es decir, desde la realidad de su reino que ya mora a plenitud en nosotros. Pero hermanos, hay un alto costo de ignorar que la salvación que nos dio Dios, el reino de Dios, hay un alto costo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros desconocemos e ignoramos que hemos recibido un reino, nos volverá cristianos gobernados, controlados, dirigidos por las circunstancias. Y las circunstancias son las que dictan nuestro caminar y nuestro andar. Las crisis, los problemas, los conflictos, las situaciones, eso nos gobierna. ¿Por qué? Porque estamos ignorando la plenitud que mora en nosotros. Las circunstancias, los conflictos y los problemas serán los que definan nuestras vidas y no la realidad del reino, no la realidad de su reino. Por eso es que Pablo dice en el verso 12, nos dice que la salvación del Padre nos capacitó
para participar de una herencia. ¿Cuál herencia? La herencia de la luz. La herencia del pueblo de la luz. Ahora, usted y yo como herederos del reino de su Hijo, somos llamados a gobernar sobre la tierra en la luz, no en las tinieblas. Mire, quiero ponerle dos ejemplos que están en la palabra de Dios para que podamos entender mejor lo que estoy hablando. Usted se ha puesto a pensar cómo vivió Jesús 33 años aquí. Léalos en los evangelios. ¿Cómo vivió Jesús? La palabra de Dios me muestra y me enseña que Jesús vivía siempre según la realidad del reino. Jesús, todas las circunstancias las redefinía, hermanos, en base a la realidad del reino. Él se enfrentó, Jesús, a muchísimas cosas. Jesús se enfrentó a diferentes circunstancias, pero ninguna de esas circunstancias lo movió de lo que él tenía. Nada, absolutamente nada, le movió el piso. Se enfrentó a tantas cosas, se enfrentó a tantos problemas. Aún así se enfrentó a una tormenta en la mar. Mas sin embargo, siempre vivió, actuó y se movió en la realidad del reino. Marcos capítulo 4 nos escribe allí que durante una gran tormenta, ¿cómo estaba Jesús? Dice la palabra que él pudo dormir perfecta y tranquilamente allí, en una barca, en plena tormenta. Aquí vemos que la tormenta no lo sacó de su realidad. Nunca lo sacó. Jesús nunca se preocupó, nunca se amilanó. Hermanos, ninguna tormenta lo sacó del reposo. ¿Y por qué pudo hablar en paz Jesús?